Parece que tu instinto es decirles que ataquen. Es decir, mantener la posición. Esa es tu filosofía, según he entendido. ¿Es correcto? ¿Siempre comprar? Correcto. ¿Por qué la ofensiva sigue siendo la mejor opción para alguien que ya terminó de acumular y no puede permitirse perder? Bueno, depende de tu estrategia de inversión. Me gusta invertir para generar flujo de caja, y si inviertes para eso, no te pagan vendiendo tus inversiones, sino poseyendo más. Cuantas más inversiones poseas, más te pagan. Depende del juego que estés jugando. Si estás construyendo tu riqueza, tu estrategia es diferente a si ya la has construido. Al construir, siempre compra. Así se hace, pero si estás jubilado, el juego cambia. Por ejemplo, en Briefs Finance somos una compañía. Publicamos investigaciones y tenemos herramientas. Y todo lo que ofrecemos está construido en torno a tres tipos de inversores. Están los inversores de crecimiento, esa persona que solo quiere ver su cartera pasar de 100 a 200 o $1000. El inversor de ingresos que quiere, invierto $100 y estoy ganando $5 en flujo de caja cada año gracias a eso. Y luego, la preservación de riqueza. La persona de 62 o 75 años que no quiere un gran crecimiento, solo quiere no perder su dinero, lo que tú llamas defensivo. Debes conocer tu juego. Eso es muy cierto. Así que siempre tiendo a asumir que depende de qué edad tengas, ¿verdad? Ese es un factor muy importante. Y luego supongo que, en segundo lugar, es lo lejos que has llegado en tu vida, así que sí. Y también, creo que más que la edad es lo que quieres y dónde te encuentras. ¿Cómo era? El coronel Sanders comenzó KFC cuando tenía 65 años. Totalmente. Quiero decir, si tienes 63 años y dices, ¿sabes qué? Nunca me tomé mis finanzas en serio. Quiero empezar a invertir. Adelante. ¿Quién dice que eres viejo ahora? Quiero decir, adelante. La gente vive hasta los 100 o 110 años ahora. Todavía tienes décadas por delante. Supongo. Pero conócete. No soy tan adverso al riesgo como mi audiencia. Soy empático. Y no quiero que ellos den un salto gigante o tomen este riesgo enorme basado en algo que yo dije o hacia lo que los empujé. Así que siempre estoy buscando la manera diplomática de decirlo y al mismo tiempo ser realmente útil. Así que si alguien tiene 62 años, entre 50 y 60 y están un poco atrasados, ellos no han logrado lo que querían financieramente todavía. ¿Es que la edad no es más que un número y simplemente inviertes? Ser realista. Si tienes 55 y quieres retirarte a los 65, ¿cuánto necesitas? Y hay dos formas de determinar cuál es el número. La opción número 1 es que puedes decir, necesito $10,000 al mes, hipotéticamente. La opción número 2 es que puedes decir, necesito $2,000,000. ¿Cuál es? ¿Necesito una cierta cantidad de ingresos o necesito una cierta cantidad de activos? Si necesitas $2,000,000, ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo durarán esos 2,000,000? Sigue la regla del 4%. Retira el 4% anual. Si tienes 2,000,000, obtienes $80,000 al año. Esa es la regla general. Así que averigua cuánto dinero necesitas y ahora, ¿qué tan lejos estás? Si necesitas 10,000 y tienes 8,000, con 10 años no estás lejos. Si necesitas $10,000 al mes en ingresos y ahora mismo tienes $44 al mes en ingresos, mejor que seas más agresivo. Tienes que asumir más riesgos. Tienes que averiguar cómo vas a cerrar esa brecha. Sabes, creo que mucha gente quiere pensar que todo va a estar bien. A veces necesitas una patada. Las matemáticas no tienen sentimientos. No les importa tu edad. No les importa lo que sientas, es lo que es. Y así hay muchas maneras de averiguar a dónde necesitas ir. Puedes ir a cualquier calculadora en Internet y averiguar cuál es tu número de riqueza y ahora averiguar qué tan lejos estás. Si necesitas más, toma riesgos. Tres cosas determinan tu riqueza: cuánto dinero inviertes, cuánto tiempo tiene tu dinero para crecer y la tasa de retorno de tu dinero, punto. No hay nada más que determine cuánta riqueza tienes. Y así, o puedes invertir más dinero, puedes darle a tu dinero más tiempo para crecer y ahora determinas qué vas a hacer para que la gente aumente tu riqueza. Hay tanta gente sentada en hipotecas del 3 o 4%.
Y ahora que sé que Padre Rico, Padre Pobre fue el libro fundamental para ti, imagino que probablemente vienes de la misma escuela de que existe la deuda buena, y basado en ese tipo de deuda fija a largo plazo, a estas tasas bajas que tenemos y la inflación haciendo lo que hace, las matemáticas a largo plazo nos favorecen al mantener la deuda. ¿Dónde trazas la línea ahí para alguien que está pensando, debería invertir dinero extra y pagar la casa? ¿O debería mantener la hipoteca e invertir el dinero extra? Sí, de hecho, me he reunido con Robert Kiyosaki varias veces sobre esto, quien es el autor de Padre Rico, Padre Pobre. Creo que toda deuda es mala deuda. La gente malinterpreta mis palabras. Déjame aclarar. No digo que no debas usar deuda, pero si no tratas tu deuda como deuda mala, lo que llamas deuda buena, si no la cuidas bien, se volverá en tu contra y te morderá, y se pondrá fea rápido si no sabes usarla. Y aquí es donde queda muy claro que hablas de deuda buena frente a deuda mala. Lo que la gente dice es que están hablando de deuda de consumo frente a deuda de negocios o de activos. No soy fan de la deuda de consumo. No me gusta financiar coches, aplicaciones o sofás. Creo que es una estupidez. Si tienes deuda de tarjeta, págala primero. La razón es esta. Déjame darte un ejemplo simple. Si te doy $8,000 ahora mismo y tú invirtieras esos $8,000 hoy y nunca más volvieras a tocar esos $8,000 y no inviertes más, creciendo un 20% anual, tus $8,000 en 40 años no serán $100,000, ni llegarán a $500,000, ni a $1,000,000, ni a 5 millones, ni siquiera a 10 millones, sino a 11 millones. Ahora vas a escuchar eso y dirás, está bien, Jasprit, eso suena genial. Puedo hallar $8,000. ¿De dónde saco ese 20%? Probablemente no lo obtengas, pero ¿sabes quién sí? Amex, Visa, Mastercard, Discover, y tú pagas. Paga la deuda de tarjeta porque ese dinero va a sus bolsillos. Trabajas duro para hacerlos ricos en lugar de hacerte rico tú mismo. Ahora, a medida que comienzas a asignar tu dinero hacia tus inversiones, tienes que tomar esa decisión. ¿Qué haré con mi dinero? ¿Invertiré en acciones? ¿Invertiré en bienes raíces? ¿Voy a invertir en oro, criptomonedas, capital privado? ¿O voy a pagar mi deuda? Y lo primero es que quieres echar un vistazo a, bueno, ¿qué tipo de deuda tienes? ¿Qué tan alta es la tasa? Si es de doble dígito, 10% o más, págalo primero. Pero al hablar de una hipoteca al 4%, con el mercado al 10%, la pregunta cambia. O un préstamo de coche al 6%, con el mercado al 10%, es distinto. No me gusta la deuda de consumo, pero decide qué es lo correcto según tu situación económica actual. Porque el mercado de valores ha promediado 10% al año, lo que significa que a veces sube 20% anual, pero a veces sube 3% al año, a veces baja 20% en un año. Y no sabes qué pasará el próximo año. Al pagar el coche es un retorno garantizado del 6%. Al pagar la casa es un retorno garantizado del 4% este año. Vuelve a saber dónde estás en tu viaje financiero. Si eres alguien que dice, ya no quiero preocuparme por el dinero, estoy harto de estresarme, odio preocuparme por mis facturas, pagar esa deuda te dará alivio. Si dices, ¿sabes qué? Quiero ser rico, quiero volar en primera clase. Quiero hospedarme en los buenos hoteles. Bueno, ahora tienes que estar dispuesto a asumir un poco más de riesgo. Ahí puedes decidir. También mira tu nivel de experiencia. ¿Qué tan involucrado estás con tus inversiones? Si dices que no sabes qué es el mercado o una casa de bolsa, empieza pagando deuda mientras aprendes. No hay una solución única. Las finanzas son personales porque lo que te sirve a ti, a mí no. Así que, doy eso y es totalmente lógico. Y no estoy en desacuerdo con nada de lo que dijiste. Ahora, cuando vas y tomas en cuenta lo que está haciendo nuestro dólar, lo que está haciendo la Reserva Federal, lo que está haciendo la inflación, ¿cómo factorizas eso o lo haces en absoluto? Al final, por eso inviertes. Hagamos los cálculos primero, luego las emociones, pues debes entender ambas. Compro una casa de $500,000 con hipoteca al 6%. Está bloqueada. La inflación, no sé qué es 4,2%, subirá a 5, 6, 7,
o bajará a 2, no sabemos. El gobierno seguirá pagando. Sabemos que el dólar seguirá perdiendo valor. La casa, con suerte, aumentará de valor. Y si puedes obtener una hipoteca sobre ella, ese capital, el valor agregado es todo tuyo, pero esa deuda conlleva riesgo. Y así que ahora tienes que valorar ese riesgo con cualquier cosa que hagas. La forma en que vences a la inflación es invirtiendo tu dinero, punto. La deuda amplifica lo que sea que hagas. Si aciertas con la deuda y financias bienes raíces, ganas más. Ha hecho a gente increíblemente rica. Donald Trump es un ejemplo claro de eso. Si eres malo con tu deuda, no sabes cómo invertir tu dinero, haces malas inversiones, bueno, al diablo con la inflación. Perdiste dinero y debes devolverlo con intereses. La inflación te golpea, pierdes inversión e intereses. La deuda amplifica el riesgo. El riesgo ayuda a ganar. Si no sabes, perderás más. Conócete. Al empezar, evita la deuda. Una vez que sepas lo que estás haciendo, si sabes cómo invertir en bienes raíces, puedes ver lo que estás haciendo, usa la deuda para amplificar lo que estás haciendo. Si sabes, es saber dónde estás, comenzando un negocio. Si pides un préstamo grande sin saber lo que haces, la mayoría de los negocios fracasan. Si no sabes cómo manejarlo, podrías perder aún más. Hace años fui al banco, tenía que hacer unos negocios. Hablaba con el gerente del banco y me contaba que estaba en un aprieto porque una señora quería comprar un negocio de peluquería canina por $65,000 o algo así. Él me decía que el problema es que el negocio está perdiendo dinero. No hay propiedad intelectual, no poseen bienes raíces. Ella solo quiere comprar el negocio. Bueno, el dueño podría ir y abrir el mismo negocio de peluquería canina justo al otro lado de la calle. No hay nada que lo detenga, no tiene protección especial. Todo lo que ella hace es vender cosas de peluquería canina y está pagando $65,000 por ello, dinero que no tiene. Bueno, ¿el banco? Ellos cobran en cuanto firmas los papeles. No les importa si el negocio es rentable o no. No son asesores de negocios. Depende de ti decidir si es un buen negocio. Si no tienes experiencia, entiende que la vida es la mejor experiencia y puede ser dolorosa. Así que evita las deudas hasta que sepas lo que haces. Sí, buen punto. Realmente depende de la educación del operador y de para qué uses la deuda. Cierto. Si vas a bienes raíces, por ejemplo, la gente ha tenido muchos problemas y muchos comentarios en mis videos. Los inquilinos son un dolor de cabeza y rompen todo. Y yo decía, elegiste a los inquilinos equivocados. Cierto. Muchos han tenido éxito en bienes raíces. Si tuviste una mala experiencia, quizás fue el operador, no la inversión. Y podrías aplicar eso mismo a donde sea que vayas a usar la deuda. ¿Quieres ser un operador educado? Sí. Sé que has dicho algo así. Tengo algunas notas aquí sobre ser un inversor educado. Siempre dices que el sistema recompensa al educado financieramente y castiga a los demás. ¿Puedes explicar un poco más sobre eso? Y dar detalles sobre los movimientos legales y aburridos que usan los ricos, que la gente común no conoce. Hay 3 leyes del dinero, 3 reglas del dinero que debimos aprender antes de graduarnos. Número 1, el gasto beneficia al inversor. Cuando vas a Chipotle y gastas dinero, ¿quién se hace rico? No son los trabajadores de Chipotle. Son los dueños de Chipotle. ¿Quién posee Chipotle? Los inversores, porque los trabajadores reciben un salario, pero todas las ganancias adicionales van a manos de los inversores. Regla número 2. La inflación beneficia al inversor. ¿Qué pasa con la inflación? Bueno, ahora tu guacamole y tu carne extra en Chipotle son más caros. Ya no consigues el tazón por $5 con 25 centavos. Pagas $12 por lo mismo. Y ahora, cuando pagas esos dólares extra, un poco va a los trabajadores porque han visto aumentos en 5 años, pero la mayoría de los aumentos, el ingreso promedio no ha seguido el ritmo de la inflación. ¿A dónde van esos dólares extra? Van a manos de los dueños, los inversores de Chipotle. La inflación enriquece al inversor. Tercera regla. El sistema económico está diseñado para enriquecer al inversor. ¿Cómo lo sé? Soy abogado. Estudié leyes fiscales y no todos los ingresos pagan los mismos impuestos. Si trabajas en un empleo, obtienes lo que se llama ingreso ganado. Y ese ingreso ganado viene con las tasas impositivas más altas y las exenciones fiscales más bajas. Si soy médico y gano $1 millón al año como cirujano, tras trabajar duro, mi tasa federal es casi del 40%, 39% más impuestos estatales y demás. Si sumas los impuestos FICA, el 50% de mi dinero va a impuestos como médico.
Si voy y gano el mismo $1.000.000 como inversor en el mercado de valores, mi tasa impositiva máxima, la tasa impositiva máxima es del 20%. Si gano el mismo $1.000.000 en bienes raíces, podría pagar 0% en impuestos debido a las deducciones por depreciación, por la deducción del intercambio 1031. Así que no es cuánto dinero ganas, es cuánto dinero conservas, pero el inversor es el que llega a conservar más de su dinero, no el empleado. ¿Por qué no nos enseñan eso? Cosas que te hacen decir, cierto, el sistema no funciona sin las personas que no lo hacen bien. El sistema está diseñado para mantener a la gente pobre. Es desafortunado, pero así funciona. Los bancos ganan cuando eres financieramente estúpido porque te mantienen en deuda. Los bancos ganan cuando estás endeudado. Las corporaciones ganan cuando gastas. Cuanto más gastas, más ricas se vuelven. Gastas con deuda, ellos se hacen más ricos. El gobierno gana si eres financieramente estúpido porque pagas más impuestos. Los empleados pagan más impuestos que los inversores. Tú ganas cuando estás educado financieramente. La expresión no luches contra la Fed. ¿Estás de acuerdo con ella? Y si lo haces, ¿cómo te estás alineando con la Fed en estos días? Sigo una estrategia simple. Hablamos de esto. Siempre estar comprando. Los mercados suben y bajan. Los mercados pueden ser manipulados. Punto. No luchar contra la Fed significa que pueden imprimir dinero e inflar mercados. Lo vimos en el 2020. En 2020, el mercado atravesó la caída bursátil más rápida que hemos visto desde la Gran Depresión. Luego la Fed abrió la impresora de dinero y vimos el auge bursátil más rápido de la historia. Piénsenlo. En ese mismo año, pasamos de la caída más rápida de la historia al auge más rápido de la historia. En cuestión de meses. Por eso dicen que no hay que luchar contra la Fed. Mi filosofía es simple. Siempre comprar, porque no sabemos qué hará la Reserva Federal. Y la gente intenta adivinar. No luchen contra la Fed significa sigan comprando. En general, sí, siempre comprar. Eso es lo que digo. Pero a veces la Fed también arruina las cosas. Cuando la gente intenta seguir lo que hace la Fed, a veces la Fed se equivoca y se han equivocado muchas veces. Por eso no trato de seguir lo que hace la Fed ni intento perseguir sus movimientos. Eso es especular. Yo simplemente compro inversiones. Miren lo que hizo la Fed en los años 70, a principios de los 70. 1971, el presidente Richard Nixon quita el dólar del patrón oro. Empiezan a imprimir dinero. La inflación ronda el 4%. En 1972, Richard Nixon busca la reelección. Todo el proceso electoral ocurre y él dice que necesitamos bajar las tasas de interés. Debemos presionar a la Fed para bajar tasas, a pesar de que se estaba imprimiendo mucho dinero. La inflación cayó al 3% en 1972, pero la Fed escuchó. Arthur Burns, presidente de la Fed entonces, bajó las tasas. Estimuló la economía. ¿Qué pasó? Bueno, avancemos al final del año. Y la inflación pasó del 3 o 4% al 12%. Se triplicó. Y ahora la Fed tuvo que intervenir. La nueva Fed, bajo un nuevo presidente llamado Paul Volcker, subió las tasas de interés, no al 5%, no al 10%, no al 15%, sino a cerca del 20%, causando dolor en la economía, dolor en el mercado bursátil, dolor en el desempleo para salvar al dólar y a la economía contra la inflación. Así que sí, pueden seguir a la Fed y todo eso, pero al final del día sigo una filosofía simple. Siempre estar comprando. Entonces, siempre estar comprando, creo, y corrígeme si me equivoco, que te inclinas un poco más hacia el mercado bursátil. Yo me inclino más hacia los bienes raíces. ¿Cuál es un buen equilibrio, crees? No diría que prefiero uno. De hecho, tengo más bienes raíces que acciones. Estoy seguro. Las acciones son accesibles. Los bienes raíces requieren más trabajo. No administro mis bienes raíces, tengo un gestor, pero comprar una propiedad es mucho trabajo. Aunque tengo un gran equipo, me tomó años construirlo, pero aún así, comprar una propiedad es mucho trabajo. Tengo que examinar propiedades, recorrer la propiedad, pasar por todo el proceso legal y hacer todo ese trabajo. Es mucho trabajo en comparación con comprar una acción. Son unos pocos clics y ahora con la IA es aún más fácil. Voy a revelar algo en lo que hemos estado trabajando y nunca lo he dicho públicamente. Pero adivinen qué, creamos herramientas para automatizar la inversión con nuestra IA, porque entiende nuestra metodología y luego puedes comprender tu metodología de inversión. ¿En qué invertir? Entonces puedes establecer las reglas y tu dinero puede invertirse automáticamente. Es mucho más accesible con el mercado bursátil. Creo en la diversificación porque quiero protegerme de mí mismo. Y por eso diversifico.
Para mí, la diversificación es invertir en diferentes clases de activos. Invierto en mi propio negocio, briefs, finanzas, bienes raíces, acciones, inversiones especulativas, startups y cripto, y luego oro, 2% en oro, 18% especulativo, 30% acciones, 50% bienes raíces. Eso es lo que hago. No recomiendo lo que hago a nadie más. Pero encuentra lo que te funcione. Empieza con uno. El error es, compré una acción, compraré un bien raíz. Empieza con algo. Sé bueno en eso y luego mira qué sigue. Sí, mi siguiente pregunta era el oro. ¿Cómo encaja? Dijiste 2%. Sí, no veo el oro como inversión. Yo tampoco. Es una forma de ahorrar dinero duro. No me importa cuál es el precio del oro, es solo un seguro. O predicciones o preocupación acerca del valor de nuestro dólar. Creo que hay riesgos para el dólar. Como dice Ray Dalio, cada imperio tiene inicio y fin. Todo ser humano tiene una fecha de nacimiento y una fecha de muerte, sin importar cuándo. Hay riesgos para el dólar, pero no controlamos el exterior. Solo controlamos cómo invertimos y hallamos oportunidades. Entonces, ¿realmente no tienes una opinión? ¿No te preparas para eso? ¿No te cubres contra eso? ¿O haces movimientos por si acaso? Mis inversiones buscan ganar pase lo que pase. Si algo malo ocurre, hay oportunidad. Tengo inversiones internacionales. Tengo bienes raíces. Bienes. Poseo algo de oro. Cuando le suceden cosas malas al dólar, eso puede ser beneficioso. También soy un firme creyente en la economía estadounidense. La economía de EU crece. Otras inversiones se benefician. Hay un dicho, los toros ganan, los osos ganan, los cerdos se llenan. Se sacrifican, lo que significa que los codiciosos son los que pierden. Hay formas de ganar dinero si crees que la economía estadounidense va a prosperar. Hay formas de ganar dinero si crees que la economía de Estados Unidos colapsará. Simplemente, las personas que se vuelven codiciosas y no gestionan bien lo que hacen son las que pierden, personas que se dejan llevar por las emociones. Al hablar de comprar siempre, ¿qué te emociona ahora? ¿Qué compras más de lo habitual? Ya mencioné mis inversiones, pero busco cambios porque creo que hay 3 grandes cambios ocurriendo ahora. El cambio número 1 es la desdolarización. Como has estado hablando, el segundo cambio son las preocupaciones económicas con nuestra deuda nacional, con la IA transformando la economía y la inflación. Y el cambio número 3 es sobre cómo nuestra economía va a responder con los cambios en el Banco de la Reserva Federal. Cada uno de estos cambios significa que el dinero se va a mover. Todos crean oportunidades. Quiero decir, con la desdolarización, entender ahora qué países buscan hacer crecer rápidamente sus economías y buscan competir rápidamente contra Estados Unidos. ¿Cómo puedes encontrar oportunidades allí? Cuando empiezas a pensar en las preocupaciones sobre la economía estadounidense, ¿cuáles son las formas en que puedes encontrar oportunidades allí? Y así, todo se trata ahora de entender dónde está ocurriendo el cambio y cómo pueden crear movimientos de dinero. Todos hablan de SpaceX e inversiones espaciales. Yo lo llamo invertir según las noticias. Nuestra firma vio que el presidente Trump firmó una orden en agosto de 2025 para asignar más fondos a la exploración espacial. Luego firmó la ley fiscal, que también asignó fondos al espacio. Publicamos investigaciones para nuestros inversores sobre cómo esto crearía una inversión espacial. Compramos inversiones espaciales en agosto de 2025. Todos hablaban de ello en junio y julio de 2026, tras la salida a bolsa de SpaceX. Así que es invertir basándose en la investigación, que es lo que me gusta hacer, en lugar de invertir basándose en las noticias. Sabes, te he preguntado ciertas cosas. Estoy notando un patrón y tal vez acabas de interrumpir mi pregunta aquí, pero ya sabes, hablamos de la inflación. No sabemos qué va a hacer. Hablamos del mercado de valores. No sabemos qué retorno nos va a dar. Hablamos del dólar. No sabemos qué va a hacer. ¿En qué momento tomas tus decisiones? Pero tal vez acabas de responderlo. ¿Qué otros tipos de investigación haces para asegurar que no estás adivinando y que haces una inversión sólida y educada o decisión? Encontramos hacia dónde se mueve el dinero. ¿Quieres ir hacia dónde va, no dónde estaba? Entiendo. ¿Te despiertas cada día preguntándote hacia dónde se mueve el dinero hoy? En lugar de, o piensas a 1 año, 2 años, como que esta es la tendencia. ¿Cuándo se toma la decisión real por ti? ¿Cuándo te sientes cómodo haciendo eso? Bueno, no creo que haya algo blanco o negro.
Todo es una especie de tono diferente de gris. ¿Sabes? Es algo que hacemos todo el tiempo. Quiero decir, tenemos un equipo de analistas. Esto es lo que hacen todo el tiempo. No es como decir, hoy invierto $50 aquí o allá. De nuevo, sigo el ABB, donde el dinero siempre se asigna a inversiones. Cuando creo que hay un cambio que generará una inversión a largo plazo, invertimos. No soy trader, soy inversor. Buscas un cambio y luego una inversión dentro de ese cambio que consideres buena. Después, esperas a que esa inversión alcance un buen precio. Hay 3 etapas para eso. Encuentras el cambio, encuentras la empresa y encuentras el precio. Me gusta. Esperaba que tuvieras una bola de cristal, pero supongo que lo hice yo. No la tengo. Avísame cuando la encuentres. Todos los analistas de Wall Street dicen que el mercado debería estar colapsando. Tenemos una guerra total en curso. Los precios del petróleo están subiendo como la espuma. El mercado laboral está cayendo y los aranceles están volviendo con mucha fuerza. Pero a pesar de todo esto, el mercado de valores sigue rompiendo nuevos récords. De hecho,